Fueron igual cautivos, como la semana anterior vimos, ¿no? Fueron llevados cautivos algunos judíos. De la misma manera, en esta ocasión vamos a hablar de una niña, una muchachita. La Biblia no nos habla del nombre de esta muchachita. Vamos a ver en nuestras Biblias, vamos a abrir en Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí nos habla la historia de Naam. Y también nos relata qué papel importante tuvo esta jovencita, esta niña, esta muchachita. Y cómo Dios obra a través de esta joven, de esta niña. Bueno, ahí nos relata toda la historia de Naam. En Segunda de Reyes, capítulo 5. Desde el versículo 1 hasta el versículo 17, bueno, hasta el versículo 27 nos habla, ¿no? De la historia de Naam. Segunda de Reyes. ¿Es Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 5. Bueno, la Biblia no nos habla aquí el nombre de la muchacha, de esta niña, cómo se llamaba. Pero ella tuvo un papel muy importante en la historia que vamos a aprender hoy día. Este soldado era muy apreciado por el rey de Siria, pero había un pequeño problema en él. Un día cuando él estaba cambiándose su ropa, él notó que en su cuerpo había algo. Vio unas manchas de color blanco en todo su cuerpo. En todo su cuerpo él encontró unas manchas de color blanco. Estas manchas eran lepra. Era una enfermedad muy peligrosa en esa época. Era considerado muy malo y todas las personas que tenían lepra en el pueblo de Israel eran apartados, eran enviados a lugares, no podían convivir con la sociedad, sino que eran apartados y vivían en cuevas a distancias muy considerables de la ciudad. Era como una maldición, era considerado como una maldición, era una enfermedad muy grave. Esta enfermedad, o sea, iba comiendo la piel, iba comiéndose la piel, iba destruyéndose, era como hoy en día se podría considerar como la gangrena, no sé si han escuchado, que es una enfermedad que igual va comiéndose la piel. Inclusive hay momentos en el que les toca cortar la piel para que sea el pie o la mano en donde tengan esa enfermedad, para que ya no siga más. Entonces era una enfermedad así de grave, esta lepra. Y los sirios eran un pueblo que no conocían a Dios. Ellos tenían ídolos, adoraban a muchos dioses, pero ellos no adoraban a nuestro Dios. Entonces, aquí vemos a Naam, ¿sí? Está toda su piel, si le ven están como manchas, estaba cubierto todo su cuerpo de esa manera. Él está contando a su esposa lo que había sucedido. Entonces, esta joven tuvo un papel muy importante. Esta muchachita, como les dije, era del pueblo de Israel. Ella fue donde su señora y le habló y le dijo: vive Jehová, dijo, ¿no? ¿Por qué no le dice, dijo, no, a mi señor, o sea, al esposo, a Naam, que vaya a Israel y que ahí va a encontrar a un profeta de Dios? Este profeta de Dios se llamaba Eliseo. Era un hombre escogido por Dios. Entonces, la fe de esta niña sabía, y ella dijo que si él va donde ese profeta, el profeta va a clamar a Jehová, va a clamar a Dios, y que Naam puede ser salvo, puede ser curado nuevamente de toda su lepra. Entonces, la esposa hizo tal como la niña le dijo. Le contó a su esposo lo que esta muchachita le había dicho, que hay un Dios en Israel que puede sanar esa enfermedad.
una enfermedad incurable, una enfermedad que no se sanaba fácilmente, que era muy difícil que se salvara. Entonces, esta niña se fue y Naam fue delante, escuchó la voz de su esposa y fue delante del rey y le pidió que le mandara cartas al rey de Israel. Le pidió que le mandara cartas en donde pida al profeta para que le cure. Entonces, Naam fue con todos sus soldados, con todo su carruaje, fue hacia donde el rey. Y le entregó las cartas que el rey de Asiria le había mandado. Cuando el rey de Israel vio las cartas, leyó que decía que clamen a Dios y que le salve y que le cure a él. Entonces el rey de Israel rasgó sus vestidos, era una señal de luto, porque él pensó que ¿acaso soy yo Dios? ¿Cómo me puede pedir eso? ¿Cómo voy a yo curar a este hombre? Dijo, no. Era una manera, él pensaba que era una manera de provocar la guerra, porque si el rey de Israel no le sanaba a Naam, el pueblo de Siria iba nuevamente a empezar una guerra. Entonces, por eso en señal de luto, él rasgó sus vestidos. Y cuando Eliseo se enteró, él le dijo, ¿por qué rasgas tus vestidos? Envíale, dijo, donde mí. Y Dios va a hacer su obra. Entonces Naam fue a donde estaba Eliseo. Cuando él llegó donde estaba Eliseo, Eliseo no salió a su encuentro, sino que mandó a su criado. Él mandó a su criado hacia donde estaba Naam y le dijo, y le mandó una orden. Le dijo, dile a Naam que vaya al río Jordán y se sumerge en el río 7 veces. Y su piel quedará limpio, dijo, quedará sanado. Entonces Naam se enojó mucho. ¿Por qué creen que se enojó mucho? Porque el río Jordán estaba sucio. El río Jordán era uno de los ríos más sucios que había en ese pueblo. ¿Sí? Entonces Naam se enojó mucho y dijo, ¿cómo es posible? Dijo, no, yo, un soldado del rey, una persona tan importante, que me mande a que me sumerja en ese río tan sucio, dijo, ¿no? Pero si en Damasco hay ríos más limpios, dijo, y no me curaré si me sumerjo ahí, dijo, ¿no? Y será lo mismo, el mismo efecto, ¿no hará? Dijo, ¿no? Él se enojó mucho. Entonces, él se fue muy enojado de ese lugar. Cuando estaban en el camino, se acercaron los soldados de Naam y le dijeron a Naam, si el profeta de Dios, dijo, ¿no?, te hubiese mandado a hacer algo más difícil todavía, no harías, dijo, ¿no? Entonces Naam dijo, se puso a pensar, ¿no? O sea, solo le estaba mandando a sumergirse en el río, a que entre en el agua y se sumerja 7 veces. Entonces Naam obedeció. Él entró con su lepra al río. ¿Se sumergió cuántas veces? 7 veces. 7 veces y su piel quedó limpio, tal como Eliseo había dicho. Su piel quedó totalmente limpio, sano, sin ninguna mancha de lepra. Entonces, Naam nuevamente se fue a donde estaba Eliseo y le dijo que él quería agradecerle y que le iba a pagar todo lo que él le pida. Pero Eliseo no aceptó. Él dijo, vive Dios, yo no voy a recibir nada de lo que tú me ofrezcas, porque yo no he sido quien sanó, sino que fue Dios quien te ha sanado. Entonces, aquí nos da muchas enseñanzas en esta historia. Una de esas es que nosotros, a pesar de ser niños, o en el lugar en donde estemos, nosotros podemos testificar de la palabra de Dios. Nuestro lugar no es siempre la iglesia, ¿no es cierto? No estamos siempre aquí reunidos, ¿no es cierto? Solamente domingos. De lunes a sábado andamos en diferentes lugares. De lunes a viernes estamos en las escuelas. Y nuestra vida debe ser como de esa niña. Ella no ocultó su creencia en Dios.
ella no tuvo vergüenza de decir que hay un Dios que puede curar. Y eso es nuestra tarea. El propósito de Dios es que nosotros como hijos de Dios, hablemos de la palabra de Dios en el lugar que nosotros estemos. Entonces ustedes como niños tienen diferentes lugares a los que se van. Están en la escuela, a veces tal vez tienen otros talleres, otros cursos en donde tienen compañeritos que no conocen de Dios. Y tal vez hay personas, como en este caso, ¿no?, que estuvo enfermo. Y lo que nosotros compartamos de la palabra de Dios puede ser muy importante, puede ayudar a otras personas. En este caso, un soldado que no conocía de Dios, que no sabía de la existencia de Dios, porque ellos adoraban a dioses falsos. Cuando él se curó, dijo, vive Jehová, dijo, ¿no? Hoy yo sé, dijo, ¿no?, que hay un Dios en Israel, el Dios de Israel que puede sanar. Y él dijo, vive Dios, que no voy a volver a adorar ídolos, ni a sacrificar cosa alguna para los ídolos, sino que él va a servir a Dios. Y desde ese momento la familia de Eliseo, de Naam, se volvió al Dios verdadero. Se convirtieron y empezaron a conocer más de Dios. Y la muchacha jugó un papel muy importante, porque ella podía hablar de Dios, como ella conocía del Dios de Israel, ella les compartió. Y ese es el deber que Dios nos da a cada uno de nosotros. En el lugar que estemos, nosotros podemos hablar de Dios. Y lo que nosotros hablamos de Dios puede dar un cambio muy importante en la vida de los demás, inclusive en nuestras casas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces cuando ustedes se enferman, ¿quién les cuida? Cuando ustedes se enferman, ¿quién les cuida? A ver. A ustedes, ¿quién les da agüita? ¿Quién les da los remedios? ¿Quién les cuida? Ya, la mamá. Y cuando su mamá se enferma, ¿quién le cuida a la mamá? ¿Quién le cura? ¿Quién le atiende? ¿Quién le...? La abuelita. El papá. Ya. ¿Quién más? Dios, ya. ¿Quién más? Pero de la familia, ¿quién más le cuida? ¿Ustedes no le pasan ni agüita a su mamá? Ya. O sea, eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque nosotros también debemos aprender. Como niños debemos también aprender, así como nuestros papás nos cuidan, también podemos actuar de esa manera. Si ya sabemos qué remedio podemos darle, tenemos que pasarle, ¿no es cierto? Tenemos que cuidarle a nuestra mamá como nos cuida a nosotros, a nuestro papá también, ¿no es cierto? Cuando se enferman los papás, están ahí, ¿no es cierto?, cuidándoles, llevándoles tal vez donde el médico. Pero hay una cosa muy fundamental que nosotros podemos hacer como hijos. Tal vez no podemos llevarle ahí al hospital, no podemos preparar las medicinas tal vez, pero hay algo muy, muy importante que nosotros podemos hacer. ¿Qué es? Orar. Nosotros podemos orar por nuestros padres. Dios escucha la oración de los niños. Y en este caso vemos que no fue Naam lo que curó, ¿no es cierto?, lo que por la fe de él. Fue la fe de la muchacha que le curó a Naam, porque ella confió en que Dios iba a hacer la obra. Naam no quería en ese caso, ¿no es cierto? Naam no quería. Pero la fe de la muchacha fue lo que movió, lo que conmovió a Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Si nosotros como hijos oramos por nuestros padres, Dios se conmueve con nuestras oraciones. Él es un Dios que tiene mucho amor para dar. Y cuando nosotros servimos de esa manera, Él se conmueve con nuestras oraciones. Él nos ama tanto que escucha nuestras peticiones. Entonces debemos aprender a orar por nuestros padres, aprender a compartir la palabra de Dios por los demás. ¿Sí? Inclusive entre hermanos a veces, si están enfermos, podemos ponerlos al lado, orar por ellos, y Dios va a escuchar nuestras oraciones, porque Dios es un Dios de amor.
Y si nosotros servimos a los demás, debemos servir por amor. La niñita fue llevada como criada. Ella estaba al servicio de Naamí, su esposa. Pero ella no se quejó. Ella no estaba, yo no tengo que servir, ¿por qué a mí me toca? Ella servía con amor. Todo lo que ella hacía con amor. Y por ese amor mismo fue que no quería ver a su patrón que está ahí enfermo. Y eso fue ellos igual correspondieron a ese amor que la niña mostró. Al ellos convertirse al Señor, ellos convertirse a Dios, ellos cambiaron también su actitud con la muchacha. Y empezaron a compartir de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Dios tiene, el plan de vida para cada uno de nosotros. Entonces aquí nos enseña que nosotros debemos obrar, debemos servir con amor, en el lugar que estemos. Inclusive aquí en la iglesia ustedes pueden servir desde niños. Al momento que están aquí tienen una directiva, ¿no es cierto? ¿La directiva para qué está? A ver, ¿para qué está la directiva? Para ayudar. ¿O solamente es para decir, yo soy la presidenta, yo soy el vicepresidente? A ver, ¿por qué creen que aquí quedaron con el cargo de directivos? Porque son responsables. Dios les eligió. ¿Y qué tienen que hacer? Solo venir los domingos, decir, sí, estoy aquí presente y me voy. Debemos servir, ¿no? Para eso es lo que Dios nos ha puesto, para servir. Y si nosotros todo lo que hagamos, así sean las pequeñas cosas, nosotros aquí los hermanitos, yo veo que ellos vienen temprano, son maestros, ellos nos dicen, yo soy maestro, yo me vengo acá, doy la clase, me voy y nos vemos la próxima semana. Ellos vienen, arreglan el cuarto, ¿no es cierto?, limpian, esperan que todo esté bonito para recibirles a ustedes. Y la directiva está para eso, para ayudarle, para ayudar a los maestros. Y todos los niños están para eso, aquí están aprendiendo, o sea, todos pueden venir, yo que sé, de mañana venir y decir, bueno, hermanito, yo le voy a ayudar a limpiar, la banca se ha empolvado en toda la semana. Yo le ayudo, hermanito, a limpiar. Es una forma de servir. No están haciendo para el hermanito, sino todo lo que nosotros hacemos, hasta las pequeñas cosas, es para el servicio de Dios. Y eso es lo que nos enseña aquí la muchacha. Eso digo, ella no se puso triste o dijo, yo ¿por qué voy a servir aquí? No, sino que ella servía con amor. Y por eso al ver que su patrón estaba enfermo, ella no dijo, bueno, me falta a mí que se enferme. Total, ellos me trajeron a mí de esclavo. No dijo eso, sino que ella se conmovió en su corazón y dijo, mi Dios le puede curar. Y ella compartió la palabra de Dios, por amor. Y eso es lo que Dios nos enseña, que nosotros debemos tener amor y dar amor hacia los demás. Aquí por sus maestros, ¿cuántos de ustedes oran en sus casitas por sus maestros? A ver. Ahí, 1, 2, 3, 4. Es muy bueno, ¿no? Es muy importante, es una forma también de ayudar. Porque como maestros también tenemos nuestros problemas en nuestras casitas, pasamos dificultades. A veces estamos enfermos, a veces estamos tristes, a veces tenemos problemas. Y la oración de cada uno de ustedes nos ayuda para seguir adelante. Tal vez esta semana mismo no sabemos cómo pasaron sus maestros en las casitas. Tal vez pasaron enfermos algunos, ¿no es cierto? Algunos de sus maestros tal vez estuvo enfermo. Tal vez algunos de sus maestros estuvieron tristes o con problemas. Y si nosotros oramos podemos ayudar mucho. Y eso es el propósito de Dios. Que nos sirvamos con amor unos a otros. Que oremos unos por otros. Y ustedes como niños ya pueden orar. Entonces también deben coger ese compromiso de orar por sus maestros. Orar por los líderes de la iglesia. Orar por cada uno.
muy importante, mis niños. Eso quiero que se lleven, ¿no?, en sus corazones. Bueno, hasta aquí tal vez no vinieron orando ni una vez, tal vez todo este tiempo, no por sus maestros. Pero de aquí en adelante pueden seguir, pueden aprender, porque todo eso nos va enseñando. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, enseñarnos cada día. Y vamos aprendiendo, estamos en el camino del perfeccionamiento para llegar a como Dios quiere que seamos, perfectos. Entonces vamos aprendiendo. Y eso digo desde chiquitos, no tienen que esperar a ser grandes. Cuando yo ya sea grande o sea líder, voy a orar por la iglesia, no. Desde niños pueden orar, ustedes pueden orar por sus maestros, por sus compañeritos de clases. No solo los domingos, en sus casitas. Y Dios va a escuchar sus oraciones. Vamos a aprender un versículo en Gálatas 5:13. Solo la última parte vamos a aprender, ¿no? Es un versículo largo, pero vamos a aprender la última parte. Gálatas 5:13. La última parte donde dice, si no servíos por amor los unos a los otros. Solo ese versículo, esa parte corta vamos a aprender, ¿no? Servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. ¿Ahí tienen? Gálatas 5:13.